y vamos a comenzar con el primer repaso de este maravilloso libro, el libro de los Hechos. Hechos, conocido como Hechos de los Apóstoles, pero quizás debería llamarse, como siempre hemos dicho, Hechos de el Espíritu Santo, ¿no? Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver siempre en la línea narrativa de Hechos. Siempre quien está obrando por medio de los apóstoles y por medio de la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente hoy para el mundo a través de la iglesia. Por eso Pablo dice que el Señor dio a conocer este gran misterio en Colosenses, ¿no? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Efesios capítulo 3 también dice, ¿no? Este gran misterio se da a conocer a todos, incluso a los principados y potestades en los lugares celestiales por medio de la iglesia. También Pablo dice, la gloria sea para Dios en la iglesia por todas las edades. Entonces, la iglesia juega un papel importantísimo como, digamos, el instrumento, pero el agente que está moviendo a la iglesia es el Espíritu Santo, amados hermanos. Eso quiere decir que el día de hoy no debemos quedarnos con la pura letra, ¿sí? No debemos pretender solamente estudiar de manera mecánica las escrituras y tener un conocimiento quizás superficial y con ello quizás sí estemos aprendiendo muchas cosas, muchos datos, mucha información, pero por ahí no estemos al mismo tiempo dependiendo del Espíritu Santo. No estamos de repente siendo guiados por el Espíritu, no estamos siendo llenos del Espíritu, no estamos recibiendo y andando en el poder del Espíritu Santo y por lo tanto no estamos mostrando tampoco el fruto del Espíritu y eso sería algo equivocado de nuestras partes. A medida que avanzamos en el conocimiento bíblico de la palabra, tenemos que también desarrollar una comunión más íntima con el Espíritu Santo y depender de Él, de su guía, enseñanza, dirección, poder, unción, cada día de nuestras vidas. No solamente cuando vamos a predicar, acá muchos ya tienen el privilegio de estar predicando, de estar enseñando, y qué bueno, algunos están discipulando, otros están evangelizando, y sentir ahí la dirección, y estoy seguro que ustedes muchas veces lo han sentido, esa dirección que Dios nos da por gracia, ¿no? Para predicar su palabra y las personas puedan recepcionar el mensaje que Dios les da. Eso es maravilloso. Pero así igual, hermanos, también cada día de la vida tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Y no solo los que lideran, los que enseñan, sino también todos los creyentes. Porque si hay algo que vamos a ver en el libro de los Hechos, es que el Espíritu movía no solo a los líderes, a los maestros, predicadores, movía a la iglesia. Incluso usó, me atrevo a decir eso con toda certeza, de que usó en mayor cantidad a personas anónimas que a los más conocidos. Ya vamos a ver el recorrido poco a poco, ¿no? Viste esa transición que fuimos hecho con el bosquejo mismo de Hechos, de cómo se va pasando de Judea a Samaria, ¿no? De Samaria hasta los gentiles, gentiles en torno a Palestina, y luego con Pablo, gentiles en torno a la diáspora, y cómo se anunció el Evangelio por primera vez en Antioquía, pero sin Pablo, sin ninguno de los 12 apóstoles, sin ninguno de los renombrados, sino la Biblia solamente dice algunos varones de Chipre y de Cirene. El Espíritu Santo puede usarnos a todos, hermanos. Aún a los que somos anónimos, a los que de repente aparentemente nadie nos conoce. Quizás hoy, el día de hoy, a muchos de ustedes les suena el nombre del pastor Jonatán, por ahí, por redes, ¿no? Por lo que ha visto, alguna conferencia, enlaces en vivo, transmisiones. Pero hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, quizás no era conocido por nadie, ni siquiera por mi pueblo. Pero ahí estábamos dependiendo del Espíritu Santo cada día, ministrando la palabra, evangelizando, tocando puertas, yendo a los parques, yendo a las calles, y yo sentía la dirección del Espíritu, ¿no? Que nos usaba y se veía eso en la vida de las personas. Y ya con el paso del tiempo algunas me decían, pastor, algo grande va a hacer el Señor. Pastor, usted debería estar enseñando ya por las redes, porque esto lo tiene que saber todo el mundo, me decía, ¿no? Y yo decía, no, eso no es para mí. Eso no es para mí. Yo no, una cámara, micrófono, esas cositas no son para mí, decía, ¿no? Pero mira lo que Dios es capaz de hacer en el tiempo, en su privilegio, en su gracia, en su gloria, ¿no? Para Él, para su gloria.
Y eso es lo bonito de depender del Espíritu, que usted puede crecer, usted puede hacer muchas cosas, pero usted siempre se va a mantener en ese perfil de reconocer que no somos nada. Y toda la gloria debe ser para Dios. Nosotros debemos mantener siempre la humildad, amados hermanos. Ese ingrediente va a ser sumamente necesario. Por eso que aquí la agencia del Espíritu es clave para ver que los hombres de Dios, sean los más renombrados o los desconocidos, los anónimos, en realidad todos eran instrumentos del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no hay motivo de jactancia en nosotros, ¿no? La gloria siempre tiene que ser para Dios. Si usted va a comenzar a servir, ya sea el evangelismo, discipulado, enseñanza, predicación, va a abrir una obra, un grupo, hermanos, siempre la humildad, siempre reconociendo que solamente el Señor nos usa en su gracia y privilegio como instrumentos, pero no somos en nosotros mismos, no somos nada. No tenemos conocimiento, capacidad, poder, todo eso proviene de Dios. Pablo dijo, nuestra competencia proviene del Señor. Eso es lo que hay que recordar siempre. Por eso el texto clave es Hechos capítulo 1, verso 8. Este es el pasaje clave de todo el libro de los Hechos. Aparte que nos está ofreciendo también, nos está ofreciendo una descripción muy estructural del libro de los Hechos. Por eso le llamamos a Hechos 1.8 el bosquejo de todo Hechos. ¿Ok? Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto correspondería la primera parte del libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Tras la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y a partir de ahí para adelante, los siguientes capítulos. Me seréis testigos en Jerusalén y luego y en toda Judea. Eso correspondería más o menos del capítulo 3 hasta el capítulo 6 del libro de los Hechos. Muy bien. No se preocupe que más adelante voy a tener una estructura aquí para poner una diapositiva, pero si puede ir anotando, lo puede ir haciendo, ¿no? Entonces, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1, Hechos 2. Luego dice, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Hechos 3 a Hechos 6 y 7 por ahí, ¿ya? Luego, en Samaria, no hay duda que esto es Hechos 8. Hechos 8, ¿no? En Samaria, porque entre Hechos 7 y Hechos 8 comienza la persecución, así que los que van siendo perseguidos comienzan a ir hasta Samaria, al norte, y allí llega Felipe con el Evangelio. Interesante, Dios va utilizando ahí Felipe, pero luego se llaman los apóstoles, y ya iremos viendo esos detalles. Luego, hasta lo último de la tierra, ya correspondería a Hechos 9 y Hechos 10, donde ahí primero el apóstol Pablo, no es el apóstol Pablo, sino es Saulo, pero va a convertirse a Cristo porque el Señor se le aparece milagrosamente, se le manifiesta y hay una transformación total en Saulo que comienza ya a querer vivir para Cristo y querer morir por Él, pero va a tener una etapa de transición. Luego, Hechos 10 a Hechos 15, nos va a contar justamente esa transición, que pasarían más o menos 14 años antes de que Pablo se convierta en el apóstol Pablo que todos conocemos, ¿ya? O sea, no fue de la noche a la mañana, no fue en un año, fueron 14 años entre su conversión hasta que por fin él pudo ser el apóstol que todos conocemos. Y también incluso ese apostolado mismo sufrió una transición tras el primer viaje, como ya lo veremos después en el repaso. Primero fue al mando de Bernabé. Bernabé era el pastor de Pablo. Y ya en el segundo viaje misionero es donde Pablo ya llegaría a él el liderazgo principal. Así que pasó todo un proceso que también nosotros tenemos que aprender a pasar. Imagínate, para Pablo 14 años, más lo que le costó ascender, ¿no?, al liderazgo, y usted en un año ya quiere ser apóstol, hermano, imagínese, ya quiere ser profeta usted, ¿no? Ya quiere ser pastor, predicador, ¿no? Algunos al mes de convertido, pastor, ya dame púlpito, me dice, ¿no? No, pues hermano, hay que tener paciencia de ser formados. Primero hay que ver nuestra vida, hay que depender del Espíritu Santo, hay que aprender bien la palabra, la doctrina, hay que pasar el proceso de ser formados, de ser fogueados, de pasar muchas penurias, vamos a pasar muchas pruebas, ¿no? Y así, no te digo que quizás sean 14, 15 años, pero el Señor sabe su tiempo para cada uno y debemos estar nosotros listos para el proceso. A veces nos impacientamos, ¿no? Ay, no, pero ya pasó un año y nada, no me dan púlpito, no me dan micrófono, ya mejor me voy, acá no me dan oportunidad, dice, ¿no? Entonces, pierdes todo lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Hermanos, yo lo sé porque yo estaba impaciente el primer año de convertido. Yo era un fuego,
que nadie podía contener, hermano. Era un fuego, pero mi pastor me tenía sentado ahí. No, no, no vas a hacer nada. Pastor, envíame al seminario. No, ahí nomás, segundo año igual, tercer, 3 años ahí sentado, consumiéndome, pero sí aprovechando mucho en aprender. En casa y en la iglesia. En casa, lectura bíblica, estudio de mi Biblia, los 66 libros de la Biblia, ahí noche y día. En la iglesia, el discipulado, la predicación expositiva, absorbiendo, comiendo de todo lo que se proveía ahí de buenos maestros, buenos predicadores y el pastor, sobre todo unas prédicas expositivas que se mandaba, que nos hacía temblar a todos, ¿no? Entonces, ahí aprovechando muchísimo todo lo que Dios nos daba, pero poniéndolo a nuestras propias vidas en primer lugar. Ya con el paso del tiempo, después de haber sido fogueados, ya el pastor me comenzó a considerar para salir, para irme a preparar, y poco a poco ir creciendo también en el ministerio. Todo tiene un proceso, amados hermanos, ¿no? Pero aun cuando sientas esas ganas de desistir, de abandonar, cuando te sientas abandonado por otros, sigue adelante, porque estás en el proceso de Dios. Pablo le dijo, o mejor dicho, Jesús le dijo a Pablo, habla y no calles, no temas, ¿no? Yo estoy contigo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que Cristo está con nosotros y todo lo que pasamos es parte del proceso de formación para poder ser útiles al Señor. No es de la noche a la mañana. La paciencia va a ser un ingrediente muy importante. Hay hermanos aquí que han esperado 4 años, otros han esperado 3 años, otros 2 años, ¿no? Para poder emprender, algunos quizás un poco más, cada uno según el tiempo que el Señor considere para cada uno, ¿sí? Muy bien, entonces Hechos 1.8 es el bosquejo de todo Hechos, ¿no? Hechos 2 venía del Espíritu Santo, luego para compartir el Evangelio a toda Judea, hasta Hechos capítulo 7, el Evangelio en Samaria, Hechos 8, y luego el Evangelio a partir de 10 y 15 para adelante hasta lo último de la tierra, a través de primero del apóstol Pedro, que sirvió mucho con el apostolado de los 12 para dar la venia a Pablo y Pablo por fin salir a todos los rincones del mundo en por lo menos 4 viajes misioneros, ¿no? Eso es entonces lo que sería el bosquejo de todo el libro de los Hechos. ¿Cómo llevamos el estudio general de Hechos? Le llamamos el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué le llamamos el cumplimiento de la promesa? Porque es exactamente lo que va a ocurrir en el libro de los Hechos, ya que en los evangelios Jesucristo habló mucho de una promesa en específico. Esta promesa Pablo lo va a mencionar en sus cartas, ¿no? De manera notable en Efesios. Va a mencionar esta promesa, cómo esta promesa nace con los judíos y se va a ir transfiriendo a los gentiles para ser una iglesia propiamente gentil. Hoy por hoy somos una iglesia propiamente gentil, no como en ese tiempo que comenzó siendo solo judíos, luego mezclados, ¿no? Y luego una iglesia gentil propiamente como Dios lo había diseñado, porque tenía un plan en específico y ese plan era movido por la promesa. La promesa aquí tiene que ver con un agente, es un ser personal y es un ser divino que es el Espíritu Santo. Entonces, en los evangelios tenemos la promesa de Cristo, ojo, que es de Padre, la promesa del Padre a través de Cristo a sus apóstoles y sus apóstoles lo iban a llevar luego a los creyentes. Esa promesa cumplida se va a ver en el libro de los Hechos, pero se nos va narrando progresivamente cómo se va cumpliendo esa promesa poco a poco. Esa es la idea. ¿Me dejo entender? Esa es la idea de el título de Hechos, el cumplimiento de la promesa. Muy bien, vamos a verlo aquí. Ahí está. Ujú. Ahí está, por ejemplo. En el verso 22, mírame, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes cuando han leído este pasaje, ojo que aquí estamos hablando después de la resurrección de Cristo Jesús? Ellos estaban, dice ahí, en la noche, el primero de la semana. El primer día de la semana es domingo. Y domingo en la noche se les apareció el Señor. Les dijo, pasa a vosotros, verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viéndose. Ahora, ¿qué te das cuenta aquí? Rápido. ¿Qué te das cuenta aquí de la lectura de Juan? Es que Juan está pasando por alto muchos detalles. Si tú vas a los otros evangelistas, van a añadir más detalles de esta narración. Juan está pasando por alto detalles para ir a algo condensado, porque Juan se quiere concentrar en qué? En la promesa dada. Juan no quiere contarte detallito por detallito todo lo que ocurrió. Date cuenta de eso.
Si quieres, lee otra vez con cuidado y date cuenta. Mira, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros nada más. Hay detalles que se obvian. Luego, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y ves, ahí no están los otros detalles. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Nada, es como que resume rápido, si te das cuenta. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ves? Está resumido todo en un encargo y en una promesa. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es importante que usted entienda todo este contexto y la forma tan resumida en que está hablando el apóstol Juan? O está escribiendo. ¿Por qué? Para que usted entienda algo muy importante en relación a lo que vamos a ver en Hechos y para que no malinterprete la porcioncita, la frase que dice, sopló y les dijo recibid al Espíritu Santo, porque ahí se hace una mala interpretación. Ahí muchos dicen, ya ves, ahí ya recibieron al Espíritu, dice, sopló, ahí estaban recibiendo al Espíritu. Entonces ya tenían al Espíritu antes de Pentecostés. Luego en Pentecostés, entonces, ¿qué pasó? Recibieron un segundo bautismo del Espíritu. Acá recibieron el primero, en Juan 20, y en Hechos 2 recibieron el segundo bautismo que vino ya con poder. Así que hay dos bautismos, un bautismo del Espíritu y otro bautismo de fuego o poder. Eso es la terrible interpretación que hacen algunos del texto bíblico. Porque aquí cuando dice sopló y les dijo, no, el de evangelista no dice que recibieron al Espíritu Santo. En ningún momento. Y ahora te lo voy a probar por el contexto. ¿Está listo o no? Usando el contexto, ahí mismo de Juan capítulo 20, usted se va a dar cuenta de que ellos no habían recibido al Espíritu Santo ahí. ¿Ya? Hay una prueba definitiva en el mismo contexto. Lo voy a poner aquí en pantalla. Y si usted alguna vez escuchó este tipo de enseñanza y de repente lo ha creído, bueno, espero que hoy aclare bien sus ideas, pero concéntrese bien, ¿ah? Se concentra muy bien en lo que vamos a ver del texto, porque si me va a estar preguntando, va a estar hablando, va a estar ahí no sacando ahí nuevas ideas o diciendo peros, no lo va a entender. Así que concentre bien, escuche despacito ahí, escuche con mucho cuidado la explicación para que no se me vaya a confundir, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahí lo voy a poner en pantalla. Estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Un rato que abrí Hechos 20 por error. Ahora sí, Juan capítulo 20. Ahora sí. Miren acá. Ahí está el pasaje. Mira, aquí está. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y luego mira, a quien remitiere los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahora, ¿no es cierto acaso que los católicos romanos toman este verso de acá, este de aquí, para el perdón de los pecados de hombres para con hombres? Para el sacerdocio católico. ¿Y por qué es importante ver eso? Porque si tú vas a tomar esto de manera literalista, habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibid, usted también debe tomar de manera literalista esto, a quien remitir los pecados les son remitidos. Oye, ¿qué? O sea, nosotros tenemos el poder de remitir pecados o retener pecados. Si tú tomas literalista el verso 22, también tienes que tomar literalista el verso 23. Pero si tú tomas en consideración que el autor está empleando retórica y está resumiendo toda su narración, ahora sí vas a entender lo que se quiere enseñar. Y aquí simplemente se quiere enseñar algo muy, muy importante que lo vas a ver en Hechos, que tras recibir el Espíritu ellos van a predicar el Evangelio. ¿Cómo se retienen los pecados? ¿Cómo se remiten los pecados o se retienen los pecados? Predicando el Evangelio. Porque a través de la predicación del Evangelio es el Espíritu Santo que obrará en las personas, redarguyéndoles, las personas o aceptan el Evangelio para perdonar los pecados o lo rechazan para retener los pecados. Simple, es simple retórica, pero Hechos te lo va a aclarar mejor. Solo que Juan está siendo resumido, porque Juan quiere solamente hacerte entender que acá hay una promesa que se va a cumplir después. ¿Me dejo entender? Juan está siendo resumido. Ahora, contexto. Contexto para probarte que ellos no habían recibido en realidad al Espíritu Santo. Acá está, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, ojo, Tomás pertenecía a los 12 apóstoles, llamado Dídimo, dice de este amigo Tomás, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, esto de aquí de Tomás no va a ser
al azar. Juan lo va a mencionar, lo va a resaltar justamente para que entendamos. Entonces, cuando Jesús supuestamente sopló y dijo recibía el Espíritu Santo, tú estarías deduciendo que le dio el Espíritu solo a 11, pero no a Tomás. Oye, Tomás se quedó sin soplo. Válgame. Ahora, sigue leyendo. Le dijeron pues los otros discípulos, porque los otros estaban ahí, pero Tomás no había estado. Al Señor hemos visto. Mira, eso le dijeron. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, dice Tomás. Ay, ay, ay. Ahora mira. 8 días después. Oye, o sea que los discípulos, los 11 tenían el Espíritu, pero Tomás se quedó 8 días sin Espíritu. Eso es lo que vamos a creer. Oye, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, otra vez se reunieron. Y con ellos, ahora sí Tomás, ahora sí está Tomás. ¿Ves? Ahora sí pone detalle Juan, porque Juan quiere hacernos entender aquí este punto, ¿no? Ahora sí está Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas y se puso en medio, digo, otra vez lo mismo, paz a vosotros. Otra vez lo mismo, pero ahora con Tomás. Oye, pastor, ¿cómo no me di cuenta lo de Tomás? ¿Sabes lo que está pasando? Esto de acá. Estos subtítulos nos valoran la comprensión. Cuando usted lea Biblia, siempre lo he recomendado, estos subtítulos de acá no los debe considerar, porque estos son añadidos en nuestra versión, hoy por la casa editorial. Esto de acá no viene en la Biblia, no es inspirado. Pero estos subtítulos nos hacen pensar como que la idea terminó y ya otra historia, cuando la idea está continuando. Siempre deben leer la Biblia todo de corrido, ¿ya? No tomen en cuenta esos subtítulos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tomás no estaba presente cuando Jesús supuestamente sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahora, mira, le dijo, pasa a vosotros, luego dijo a Tomás, ahora se dirige a Tomás. ¿Qué le va a decir a Tomás? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, Tomás, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Muy bien, acá está. Señor mío y Dios mío. Mira lo que le dice Tomás. 29. La respuesta de Jesús. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y, oye, ¿dónde está? Tomás, espera que me faltó soplarte a ti, Tomás. Un ratito, ven. Recibe, Tomás. ¿Le sopló a Tomás? No le sopló. ¿Y qué pasó con Tomás? O sea, le sopló a los 11, pero no le sopló a Tomás. ¿Qué estamos viendo ahí, amados hermanos? ¿Acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Entonces, ahí se prueba por el contexto de que en realidad ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 1. Y en Hechos 1 se prueba que desde que el Señor hizo esta promesa, ya hasta que recibieron al Espíritu Santo, iban a pasar 10 días. Nada más que 10 días. No eran mucho tiempo. No era mucho tiempo. Ahora, recuerda que desde que Jesús les dijo recibir al Espíritu hasta que Tomás volviera pasaron 8 días. Imagínate. O sea, tú estás diciendo que 8 días los 11 tenían al Espíritu menos Tomás. Algo totalmente descabellado. Así que Jesús no había dado al Espíritu Santo todavía. Solo había dado que la promesa. Cuando dice sopló y les dijo recibid, estaba dándoles la promesa del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿por qué sopló? Ahí vienen los carismáticos. No, es que soplando damos. No, nunca se dice eso en la Biblia. ¿Acaso dice sopló, les dijo recibid y recibieron al Espíritu? ¿Dice recibieron? No dice. Solo dice que recibid era como una orden, un encargo, porque le estaba dando la promesa. Pero ¿por qué sopla? Posiblemente por dos cosas. Usted se da cuenta que siempre que la Biblia retóricamente menciona que alguien va a hablar, dice, abre su boca y exhalando dijo. Eso es algo común. O sea, ¿no? Exhalando va a hablar. Es como una descripción retórica de lo que va a ocurrir. Otra cosa que puede estar ocurriendo es que Jesús quería darlo en forma objetiva y didáctica, que era algo natural cuando alguien hacía una profecía. Por ejemplo, Jeremías vino con un yugo en su cuello y dijo, así el Señor va a atar a los que no obedecen su palabra. O como también Agabo dijo, oye, mira, este cinto
al que pertenece este cinto, así lo van a amarrar, ¿no? Y así va a ir allá. Entonces, el Señor daba muchas de estas cosas. A Pedro dijo, así te amarán, te atarán a ti y te llevarán a donde... O sea, usaban cosas objetivas. Cosas objetivas. En este caso, Jesús usó el soplo. ¿Por qué? Porque es lo que iba a pasar en Pentecostés. Iba a venir un viento recio, como un soplo, y por medio de eso iban a recibir al Espíritu Santo. Así que Jesús no les estaba dando allí al Espíritu Santo. Solo estaba dando la promesa de lo que iba a acontecer unos días después. Nada más. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, para entender cómo entonces se desarrolló las cosas. Y aquí la diferencia es que Lucas sí va a ser un poco más detallado que Juan. Lucas va a ser un poquito más detallado que Juan. ¿Ya? Pero no va a ser tan detallado, porque todos los evangelistas se van a sumar, porque Lucas en su primer evangelio también ya fue muy detallado con esto. Entonces va a ser un resumen, pero va a añadir unos detallitos más que nos van a hacer entender lo que ocurrió realmente en Juan capítulo 20. ¿Ok? Vamos ahí. Hechos. Es que Lucas también lo escribe. El autor humano de Hechos es Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado, mira, mandamiento, porque dice, recibid al Espíritu Santo. Mandamiento. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ojo, pero ahí no estaba Tomás, así que tuvieron que esperar a Tomás. A quienes también, después de haber padecido, o sea, después de que murió, se presentó vivo la resurrección con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, ¿cuántos? 40 días. Después de resucitar, Jesús pasó 40 días. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Para saber cuánto tiempo esperaron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entre la Pascua, donde Jesús murió, y la celebración de Pentecostés, ¿cuántos días pasaban, hermanos? Ustedes lo saben. ¿Cuántos días pasaba entre la Pascua y la celebración de Pentecostés? Por algo es Pentecostés. Viene de un quíntuplo. Pasaban 50 días. 50 días. ¿Ya? Por eso es un quíntuple. Viene de pente 5. Entonces, se esperaba desde la Pascua, después de haber hecho las cosechas, ¿no? Esperaban 50 días para celebrar Pentecostés. ¿Y cuánto tiempo había pasado Jesús desde su resurrección hasta Pentecostés? No, perdón, hasta que ascendió, dice 40 días. Entonces, si usted suma que van a pasar 50 días menos los 40 días, entonces son 10 días que ellos esperaron desde la ascensión de Jesús hasta Pentecostés mismos. Y eso que estamos siendo un poquito así muy aproximados, ¿por qué? Porque no estamos contando los días que Jesús estuvo en el sepulcro, que habrán sido una media de 2 días, ¿ya? Entonces, si descontáramos eso, estaríamos hablando solo de 8 días que esperaron los discípulos al Espíritu Santo. O sea, solo una semanita. Ahora, eso coincide con lo que vimos de Tomás, ¿no? Porque ellos recibieron la promesa, Tomás no estaba, y 8 días después recibe también la promesa Tomás, ¿no? Increíble, es como un cuadro de lo que va a ocurrir después. Entonces, la teología de la Biblia es armoniosa, amados hermanos. Es perfecta, no tiene contradicciones. Los que hacemos las malas interpretaciones y las complejidades somos nosotros, pero la Biblia no, la Biblia es sencilla, clarita de entender. Muy bien, ahora, entonces dice que pasó 40 días desde su resurrección hasta su ascensión. 40 días hablándoles acerca de qué? Del reino de Dios. Y estando juntos, ahí está lo que vimos en Juan 20. Estando juntos les mandó, ahí está, era una orden. Por eso dice, recibid al Espíritu, solo que Juan lo resume así, recibid al Espíritu Santo. Pero tú crees que el Señor Jesús solo dijo recibid, no, dijo más palabras. Solo que Juan lo estaba resumiendo por su retórica. No todos los evangelistas aportan todos los detalles, algunos resumen, ¿ya? Entonces, aquí Lucas dice que estando juntos les mandó, mira, que no se fueran de Jerusalén. Esos detalles no lo dice Juan, pero Lucas sí. Que no se fueran de Jerusalén, mira, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Cuándo lo habían oído? En Juan 14, 15, 16. Antes de ir a la cruz, ya Jesús les había la promesa. Después de morir y resucitar, les ratifica la promesa, pero con mandamiento. Quédense de Jerusalén y no se muevan de aquí porque recibirán la promesa. A eso Juan resume con recibid al Espíritu Santo, nada más. Juan lo resume en una frase. Lucas lo está extendiendo un poquito más. Esperen la promesa del Padre, la cual recibiste, oíste de mí. Mira, porque Juan ciertamente bautizó. Eso no lo cuenta Juan. En Juan 20 no se cuenta esto.
Pero Lucas sí está añadiendo esos detalles. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? No dice con fuego, no dice con poder, sino con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, 8 días nada más. ¡Wow! Así que ahí tenemos el jaque mate. Jaque mate. No recibieron al Espíritu Santo en Juan 20. Solo recibieron la promesa y el mandamiento de recibirlo, pero dentro de no muchos días. Aquí Lucas ya lo explica con mucho detalle. Si hasta el día de hoy usted fue de los que pensaron que el Espíritu lo recibieron en dos partes, primero al Espíritu y después poder, entonces hoy espero que reconozca que era un error. Y es natural, ¿por qué? Porque todos estamos en camino de aprendizaje, hermanos. Yo también creí eso por mucho tiempo, porque así me enseñaron a mí. Y cuando tú vas al verso, solamente observas los detalles que a ti te han enseñado. Entonces, ahora que ves la claridad del contexto, la armonía de las escrituras, la comparación intertextual, oye, te queda más clara la idea. Jesús no dice que recibieron al Espíritu Santo aquí en Hechos 1. Dice que solo les dio la promesa. Recibid al Espíritu Santo. Recibid dentro de no muchos días. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora, hermanos, ¿no? Vamos a ver el cumplimiento de la promesa. Por eso le hemos llamado así al libro de los Hechos, ¿no? El cumplimiento de la promesa. Muy bien. Bueno, amados hermanos, espero que eso esté bastante